Hola con todos, soy José Cochancela, soy artista visual. Me gradué de la carrera de Artes Visuales creando la propuesta artística contemporánea en base a la memoria ausente de personajes representativos de la comunidad de Santa Teresita, parroquia Tarqui, Cuenca. Esta propuesta artística surge desde la recuperación de la memoria, o base principal sería la memoria de mi abuelito. Ese es uno de los antecedentes principales que surge esta creación de esta obra. Mi abuelo fue José Antonio Cochancela y ese fue el pilar principal de la creación de la presente obra artística como investigativa. En la base investigativa surgimos de conceptos de la memoria individual, memoria colectiva y memoria histórica. Son bases muy fundamentales para poder entender lo que es concepto de memoria y lo que serían los recuerdos. También como se puede otra palabra importante que son huellas, que son conectadas con la persona, con cada uno de nosotros. Entonces, para que exista una memoria colectiva, siempre tenemos que tener en cuenta lo que es memoria individual, porque ambas de estos dos tipos de conceptos van entrelazados, son diferentes, pero siempre cada uno de ellos depende del otro. Como ser memoria individual es cualquier acontecimiento o anécdota que vivimos cada uno de nosotros. Esta se vuelve colectiva cuando nosotros somos partícipes de un grupo o de un acontecimiento colectivo. Entonces ya pasa a ser una memoria colectiva. Pero para que esta sea una memoria histórica tendría que ser registrada ya sea en datos, en videos, en fotografía o en diferentes medios. Pasaría a ser una memoria histórica. Entonces estas tres memorias siempre están conectadas, siempre una es primordial que la otra. Entonces surge de estos tres conceptos investigando una base primordial que sería la memoria de la comunidad en la que yo resido. Entonces llevé una base de información tanto de la población como de personas importantes del lugar en donde vivo. Luego de tener ya en cuenta o de tener un poco más fija la idea, pasé a hacer la recopilación de datos de lo que sería poblacional. Porque en base a eso sabemos qué tipo la cantidad de personas que ya existieron y dejaron de existir. Porque muchos sabemos que cuando una persona fallece, se olvida, o nuestra mente es muy frágil y desaparecen lo que son las cosas tanto materiales que van quedando. Entonces lo que permanece son los acontecimientos, las anécdotas, obras que quedan. Y siempre están plasmadas o están siempre rodeadas de objetos. Entonces los objetos es la parte primordial que ellos abarcan y encapsulan la presencia de esa persona. Entonces en base a los objetos es como que la recuperación de la memoria. Son huellas que cada persona cuando fallece deja. Es como cuando un día yo dejé de existir, pero siempre llevaba conmigo un bolso. Entonces ese bolso está encapsulando varios momentos en los que yo viví. Entonces los objetos de las personas pasan a ser huellas o van a ser evidencia en la existencia de una persona. Entonces los objetos es una palabra importante al momento de exponer esta obra. Entonces el fin de esta obra es recuperar la memoria de personas. El desvanecimiento de historias de personas es muy notorio en diferentes lugares de estados, porque muchas de las personas sabemos quién construye algo, pero nunca sabemos quién está detrás de esto. Entonces lo importante es recuperar estas identidades que son muy importantes para luego transmitirles en un futuro, del presente al futuro. Entonces es muy importante porque si nosotros desconocemos nuestra historia, no sabemos de dónde provenimos. Entonces es lo importante saber nuestra historia, de dónde proviene. Entonces de ahí la parte fundamental de que es memoria. Entonces sería la memoria individual que vamos a hablar en la presente, que habla mi presente investigación. Entonces, en base a los conceptos mencionados, que es memoria individual, memoria colectiva e histórica, he basado en un filósofo que es Maurice Hallward, que él habla de la memoria individual, colectiva e histórica. Entonces él nos habla que esas tres son diferentes, como les había mencionado, pero siempre van a la par, porque siempre la memoria colectiva se reactiva entre la interacción de un grupo de personas. Entonces, la memoria individual podemos tener anécdotas diferentes en diferentes momentos. El contexto puede ser diferente, pero pasa a ser siempre conmemorativa o recordada siempre cuando hay un cierto tipo de personas, o sea, un grupo de personas. Porque cuando estamos en una reunión ya estamos en un grupo colectivo. Entonces, al momento que todos recordamos una anécdota, estamos rememorando memorias individuales. Pero estas son colectivas porque ya estamos al momento haciendo un recordatorio de cada una de estas anécdotas. Entonces, de ahí cuando Maurice Hallward nos habla de la reactivación de la memoria con la interacción. Entonces de ahí surge, y como les mencionaba, la memoria histórica. Siempre la memoria histórica pasa a ser cuando hay un registro de la historia, y ya pasa a ser un registro
histórico cuando hay fotografía, video y diferentes medios, hasta ya sea escritos. En las épocas anteriores las personas tenían la costumbre de escribir o transcribir en cualquier escrito, entonces esa es una parte ya importante que pasa a ser histórico. Y muchas de las cosas, a veces esa historia queda en los vacíos, en lugares botados, entonces desaparece. Pero esa es la intención de nosotros, conmemorarla, recuperarla y darla a conocer ahora a las nuevas generaciones. Bueno, para la construcción de la obra yo me basé en dos palabras importantes de dos antecedentes artísticos, que es García Plana y Joseph Cornell. García Plana habla sobre los museos portátiles. Es un punto fundamental también que aborda mi investigación, que es de dar a conocer y llegar a todo el público a lugares donde no aborda lo que serían los museos, porque los museos son fijos, son estáticos. En cambio, mi objetivo es con estas obras de llegar a lugares donde la gente no pueda estar al alcance. Entonces esa es la parte fundamental de museos portátiles, de ser fáciles de llevar y de conocer y dar a conocer a demás personas. Y la palabra caja que utiliza el artista Joseph Cornell, que no es un simple significado que dice caja de abarcar cualquier cosa, entonces no, yo le tomé como la palabra fundamental de encapsular, de guardar conocimientos, recuerdos, memorias, etc. Entonces, en base a esto surge la creación de mi obra, que es la presentación de lo que sería la parte final de la obra, que se llama Cápsulas de la Memoria. Entonces, de ahí surge también este término para la creación de la exposición de la obra, que es Cápsulas de la Memoria. Entonces, les voy a un poco a ir mencionando cómo fue la creación de esta obra. En base a como ya tenía mencionado, esas dos palabras fundamentales, surgió esa curiosidad a mí, porque siempre en la comunidad en la que yo vivo, mucha gente desconoce los términos de arte, de exposición, de arte contemporáneo. Entonces también fue fundamental al momento de yo hacer mi exposición. Entonces lo que hice fue primero hacer una búsqueda de información de personas que ya fallecieron, que fueron muy conocidas. Hice algún levantamiento de información tanto con entrevistas a personas adultas de la tercera edad que tienen un conocimiento previo sobre la historia de nuestra comunidad. Entonces llegué no solo basándome en una fecha en específico, sino también basándose en lo que serían los oficios de cada uno de ellos. Porque también tenemos que tener en cuenta que hay muchas personas un ejemplo como la medicina ancestral, muchas personas fallecen y se llevan todo ese conocimiento, o si no su memoria desaparece al momento que ella deja de existir. Hay una frase muy importante que también me va a hacer, que dice: una persona no deja de existir cuando fallece, sino una persona deja de existir cuando se le olvida. Entonces es muy importante también tener en cuenta esto. Entonces ya al momento de tener levantamiento de información, hice una recopilación de datos sin tener en cuenta la fecha en la que ellos fallecieron, sino basándose también en lo que ellos cumplían con sus oficios. Entonces me basé en una muy importante, que es lo que sería mi abuelo, que fue un constructor, se dedicaba a todo tipo de la construcción, también era un eje principal de la comunidad, era un dirigente. Entonces era como que le daba lo dinámico a este tipo a la imagen de esta persona. En la segunda persona tenemos a María Teresa Muñoz. Ella es una persona conocida por la medicina ancestral, también fue muy importante. Ella falleció hace aproximadamente 2 años. Entonces ella es muy importante porque también es un eje principal al momento de recordar y mantener esto. También tenemos otras 2 obras que también reflejan el lazo matrimonial. Lo que se puede ver es el trabajo de ellos, que también se desenvolvían en el trabajo de las artesanías, tejidos y demás cosas. Entonces, y en base a esto, me fundamenté en ellos porque hay muchas más personas y son muy importantes, pero me basé específicamente en sus oficios y el rol que cumplían en la comunidad. Cada parte específica de la obra tiene una intención. No es el hecho de que yo solo dije voy a poner escultura, pintura y objetos, no. Cada parte de la obra está pensada, tiene una intención. Entonces les voy a empezar hablando primero sobre la silueta. La silueta es lo que muchas de las personas siempre cuando fallecen o se van a algún lado, siempre lo que se nos queda en nuestra mente, que es la silueta o el rostro. Entonces es algo que permanece, pero como nuestra mente es muy frágil, siempre llega con el tiempo a desvanecerse, tenemos pocos recuerdos. Es por eso la parte fundamental de expresar y dar a conocer lo que es la parte de los ojos. ¿Y por qué los ojos? Porque es la parte más central, lo que comunica y lo que se queda en nuestra memoria. ¿Y por qué pequeños fragmentos de esto también les puedo dar a conocer? Porque son lo que se va desdibujando de nuestra memoria.
podemos tener recuerdos de nuestros familiares, pero siempre son a medios rastros. Entonces por eso fue la intención solo de pequeños fragmentos. Es el desvanecimiento de la memoria. Los objetos, como les había mencionado, son aparte de las huellas que dejan cada persona, son los que encapsulan pequeños recuerdos de ellos. Y esto, como les decía, se reactiva al momento de la interacción, que es al momento de exponer la obra. Ahí se crea una memoria colectiva porque ya estamos rememorando y diciendo, este objeto me acuerdo que estaba en así, o nos puede conectar también con una memoria individual por parte de nuestros acontecimientos propios, no solo de uno colectivo. Entonces los objetos también son parte de los personajes. ¿Por qué el color blanco? Porque la pureza, la dignidad, entonces está conectado con eso. Por eso fui el color artísticamente blanco. Porque podía haber hecho negro, pero estoy hablando más fuertemente de la muerte. Entonces lo mío es la pureza, la permanencia. Entonces por eso es el color blanco. Los pequeños espacios de blanco eran para la interacción de las personas y tenían ese día, como se les había mencionado ya con anticipación, podían ellos dejar pequeños objetos o recuerdos o fotos para que haya una interacción y la activación de la memoria colectiva. Eso. La parte de la... ¿Y por qué el vidrio? Porque el vidrio también es una parte fundamental. El vidrio significa lo que se llama la fragilidad. Al momento de que nosotros olvidamos a nuestros antepasados o olvidamos por completo los objetos, la memoria es frágil y todo tiende a romperse. Entonces, ¿por qué para el vidrio estaba pensado? Por el momento de la fragilidad de la memoria. Si todo esto se deja, se pierde, se rompe. Entonces, es ahí por eso que he utilizado el vidrio como parte fundamental. Y como les mencionaba, museos portátiles es donde yo puedo llegar con estas obras a lugares donde no se tiene el conocimiento previo de lo que da. Y también de dar a conocer a estas personas o los personajes que ya fallecieron. Entonces, de llegar a todo el mundo, no solo las personas, ha llegado todo eso en el espacio como es en la ciudad, que conocen de arte, pero hay espacios de las parroquias rurales, espacios de alejados que no tienen conocimiento. Es por eso que lo fue pensado como hacer museos portátiles, que puedan ser llevados a todo lado. Entonces, como yo ese día expuse y me preguntaron, o sea, ¿cuál fue tu intención? Yo pensé que iba solo de obras. Muchas veces había visto la exposición de arte, pero no sabía qué era. La pensé es como, ellos me decían un ejemplo, en las fiestas de Cuenca mucha gente vende obras. Yo pensé que estaba haciendo eso, no tenía, pensaban que es solo exposición. O si solo pasaban por museos y nunca tenían la curiosidad de mostrar. Entonces, como que ellos dicen, tenemos al menos una idea pequeñita, una semilla, como que qué es una exposición de arte. Y pensamos que dice obra de solo por presentar y presentar, pero no. Pero la obra tiene un trasfondo detrás de una investigación, todo un cronograma, todo así planificado. No es solo por exponer. Entonces mucha gente me dice que era solo eso. Entonces decían que no, ahora ya tenemos conocimiento, podemos ir al museo, darnos en cuenta, porque nosotros dicen cuando nos vamos, vemos una obra y nos miramos como diciendo en lo estético primero. Pero lo estético no es lo que, claro, uno tiene que tener estética, pero no lo que sería, como ser cada elemento que significa, el significado, el contexto de cada. Con esta idea que me dejó y que me quedó en mente es, el concepto que a mí me gusta es ahora memoria, porque como digo, todos tenemos una historia, o venimos de una historia, de un trasfondo. Entonces el hecho de yo de tener información fue muy importante, o fue muy divertido cuando fui a hacer la recopilación de objetos. Muchas personas estaban tan allegadas a los objetos que hasta lloraban. Entonces ese fue el caso de la otra obra que es la pareja, que la señora tenía los objetos, partes de los tejidos, tupas, que son las pequeñas maderitas que usaban para los tejidos. Entonces ella me comentaba que decía que ese objeto es como que si mi madre estara presente. Entonces a mí me llegó mucho un trasfondo, es porque de tanto que lo tenía cuidado, pero lo tenía en un solo rinconcito. Entonces el hecho era de jugar con este tipo de significados y contextos. Solamente de que yo, al momento que fui a pedir los objetos, era con la intención de que yo les iba a devolver. Entonces la intención es darles a ellos la vitrina para que no solo lo tengan único, sino lo tengan ya presente. Y como tiene un significado conectado con ella, el día que yo visité, ella decía que está la presencia de mi mamá y ella vive conmigo ahí. Entonces eso fue mucho mejor, que me llenó de inspiración al momento de yo hacer estas vitrinas y dejarlas ahí. Con la intención de que cuando yo tenga que hacer una exposición, ellos no tenían que como hacer un préstamo, era como un intercambio. Entonces ellos me daban objetos y yo les daba una obra, con la intención de que lo permanezca. Entonces eso fue una anécdota importante porque la señora lloraba. Decía que si usted se lleva es como si está llevándose a la imagen viva de mi papá. Entonces eso fue lo más importante. Entonces ahí me quedó
esa parte muy importante que es de mencionar que los objetos viven, que permanecen y abarcan la memoria de nuestros familiares, de nuestros pasados. Entonces eso es lo importante, lo esencial. Entonces la intención de mi obra, que me dejó un punto abierto, es que yo pueda no solo hacer de estas personas, sino de más personas. Es como que crear museos y irlos a exponer en otros lados. La intención es que se creen una interpretación no solo desde el punto colectivo, sino individual. El hecho de que yo vea una imagen o unas monedas o un anillo y diga, creo que mi familia tenía un anillo parecido a esto, entonces ya crean una conexión, pero ya con su propia historia. La intención es de conectar y con sus memorias individuales y de su familia. Entonces eso fue muy importante. Entonces, para mí trabajar la memoria ha sido algo que me ha enseñado bastante, que me enseña de dónde proviene uno mismo, pero de más cosas que se puede rescatar. Entonces, lo importante, la palabra importante sería rescatar y dar a conocer a las próximas generaciones, porque sabemos muchas cosas que, o podemos, tenemos anécdotas, o depende del lugar de la que residimos, que siempre cuando una persona fallece, ¿qué es lo que hace los objetos? O las vestimentas, los queman, los desechan, o los botan, porque dicen, no, ya está. Pero algo importante es que está ahí en una parte de nuestros familiares. La cosa no es de decir que voy a tener todas las cosas, no, pero hay que valorar o mantener y pequeños objetos que están ahí vivo a la memoria de nuestros papás. Creo que no podemos crear una imagen viva, pero está al momento de darnos un contexto importante, es que esa persona dejó una huella y esa huella son los objetos.